Esta podría ser una semifinal anticipada, pero ¿qué le vamos a hacer? El destino nos trajo hasta aquí. Unify U6 Pro contra Ruckus R650. Prácticamente todos los cuartos de final están decididos, pero nos faltan estos. Así que sin más preámbulos, que se escupan bits y bytes. Y para hacer esta comparativa sí me he puesto a documentar y me he puesto a investigar, y Ruckus es una excelente opción. Ruckus sí innova. Ruckus estaba adelantado varios años al resto de los fabricantes, pero por alguna razón Ruckus ha estado en manos de varios durante estos años y hay un potencial enorme, y no por nada CommScope está apostando su futuro a Ruckus, ya no al cable, al Wi-Fi. Son dos mundos distintos. Ruckus totalmente inclinado a lo enterprise. Unify le llaman ahora que es un prosumer, un consumidor profesional o pequeña empresa, mediana empresa. Ruckus pues parece un módem de los finales de los años 90. Unify pues hermoso y moderno. Por ejemplo, Ruckus tiene estos LEDs que te dicen que si está prendido el 5G, el 2.4, Air, CTL, Power. Yo recuerdo que esto lo ponía Cisco en sus puntos de acceso del año 2000. Pues Ruckus todavía lo tiene. Yo no creo que aporte nada cuando un AP está colocado a 2.5 metros de altura y lo puedes monitorear desde una consola. En cuanto a otras características propias de Wi-Fi, son muy similares. Tiene un poco más de performance Unify, pero no tiene ni Bluetooth ni Zigbee. Pero si te interesa tener dispositivos de Internet de las Cosas, puede que esto sea importante. Ambos son MIMO 4X4 y aquí hay una diferencia más relevante. Puerto de 1 gigabit únicamente y puerto de 2.5 gigabits. Aquí puedes tener 2.5 veces más usuarios simultáneos. En lo demás, características muy similares. Y sus radios de cobertura contra el Estadio Azteca, pareciera que Unify tiene un radio más grande, más omnidireccional en las dos bandas, pero acá hay una diferencia importante. Ruckus tiene una tecnología que ellos llaman BeamFlex, que BeamFlex pretende que tenga múltiples elementos de antena, el access point, que puede encender y apagar a discreción, cambiar potencias, con el fin de focalizar la señal hacia cada punto de acceso de manera instantánea a cada cliente dentro de la red. Y sí, los usuarios reportan mejor cobertura con Ruckus en comparativas contra Unify. Y aquí comienza mi debate. Ruckus es una computadora, es un Fat Access Point, un punto de acceso pesado. Tiene un Linux que nada más para bootear el access point puede tomar 6 a 8 minutos. A diferencia de Unify, que es un punto de acceso ligero. No hace muchas cosas, no puede ser controlador un access point de otros equipos como lo hace Ruckus. En Unify el equipo solo pasa tráfico y es un radio. Y recibir instrucciones de una controladora externa que le dirá cómo configurarse sus radios y cómo interactuar. Y obviamente esto tiene un costo. Ruckus es 5 o 8 veces más caro que Unify. Ruckus tiene certificaciones de la Wi-Fi Alliance en Passpoint y en Vantage, que garantiza que es una buena solución para aeropuertos, estadios, espacios abiertos, hospitales, hoteles. Y en esto de hospitalidad, Ruckus también brilla porque fue innovador con el DPSK, Dynamic Pre-Shared Key, donde tienes un solo SSID y puedes asignar múltiples contraseñas. Por ejemplo, en un hotel podrías tener un solo SSID, pero asignarle a un cliente una contraseña que le funcione en 3 dispositivos. Esos 3 dispositivos lo mueven a una VLAN y en esa VLAN tú puedes hablar entre tus 3 dispositivos, pero no verías a los demás, porque otra contraseña va a estar en otra VLAN y así sucesivamente. Ruckus tiene opciones de autoservicio o de autorregistro donde tú te puedes conectar a un mismo SSID, pero que te registras dando cierta información, hace validación de que tu dispositivo sea seguro y si pasas ese filtro estás conectado en una VLAN aislada para tu dispositivo. Y me la he pasado hablando de Ruckus y Ruckus está increíble y estas funcionalidades puede que tengan hasta 8 años, lleva mucha ventaja a muchos, pero tampoco es que haya cambiado mucho en estos 8 años. Si Ruckus tuviera una visión más similar a la de Unify, más abierto, precios más competitivos, quitar los licenciamientos, que las actualizaciones no estén condicionadas a que pagues un licenciamiento,
Tampoco es que tenga el mejor soporte, o eso dicen los comentarios. Acaban de tener un evento grave de backdoors encontrados en sus APs, donde no había respuesta, no hubo respuesta, y fue muy sutil como lo fueron corrigiendo. Si Ruckus fuera más Unify, aplastaría a todos, acabaría con el mercado de Wi-Fi, punto. Ruckus gana. No sé cómo sea en otros países, pero en México Ruckus era el club de Toby y solo accedías comprando equipo y haciendo certificaciones y era complejo. Y Unify es el polo opuesto. Prácticamente no tiene soporte, pero no es que lo necesites mucho. Está abierto para que cualquier persona adquiera un equipo Unify. Tu equipo se actualiza sin costo y cada vez tienes un equipo o una solución mejor que se va actualizando con el tiempo. Y el enfoque es muy distinto, volviendo a hospitales y hoteles donde son lugares con muros y donde hay privacidad, donde brillaba Ruckus. Pues el modelo también ha cambiado porque podrías tener, sí, puntos de acceso en pasillos que te van a focalizar y te van a llegar con beamflex hacia tu cliente de una manera más precisa, evitando el ruido, pero los muros son muros. Y por el precio de un Ruckus podrías tener en cada habitación un punto de acceso Unify. Y en ese escenario ya no necesitas el puerto de 2.5 gigabits Ethernet, vas distribuyendo la carga con más puntos de acceso. Que eso tiene un riesgo, sí, que necesitas bajar potencia, sí, pero también te da redundancia. Y creo yo también que los tiempos han cambiado. La pandemia nos enseñó que los circuitos pueden escasear y que a veces uno tiene que optar por donde haya más disponibilidad. Y en ese sentido, la disponibilidad, al menos en México, de Ruckus no es para nada la misma que la disponibilidad de Unify. Y esas funcionalidades que le dan un gran valor agregado a Ruckus, pues ya podrían no ser tan relevantes. En algunos escenarios sí pueden ser muy valiosas, pero hemos aprendido también a que podemos hacer las cosas de manera diferente en el Wi-Fi y verlo más como un radio y dejar las funcionalidades adicionales delegadas en otro lado. Ruckus tiene un gran potencial en el futuro. Vienen grandes cosas para Ruckus porque básicamente de eso depende el futuro de CommScope. Vienen grandes cosas, pero no viene el bit de oro en esta ocasión, que se lo daré a Unify porque creo que representa lo que Wi-Fi debería de ser en esta década.